Pues buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar del asunto de moda, el asunto de Vinicius, el jugador de fútbol de Real Madrid, que en un partido hace un día o hace 2 días contra el Valencia, pues saltó un poco la liebre y le estuvieron insultando, le estuvieron haciendo gestos, le estuvieron diciendo de todo y fue expulsado, y a partir de ahí ha habido un movimiento impresionante a nivel de redes de comunicación, incluso internacional, donde el presidente de Brasil ha salido defendiendo. Y yo creo que para hablar de esto, un poco de todo lo que está ocurriendo alrededor, para entender qué son los delitos de odio, qué son las diligencias de investigación, y a enfocar este asunto desde un punto de vista más jurídico, pues hemos traído a Susana Isber, fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, y están con nosotros como siempre JR, Inma, Yolanda. Así que yo creo que Susana, hacernos una pequeña introducción, ¿te parece? Yo sé que has estado hoy por varios medios contestando preguntas. Si me haces el favor de contestar las que te han parecido más interesantes, sobre la introducción que te ha parecido más interesante, y luego nosotros ya empezamos un poquito a preguntarte, ¿te parece? Y bienvenida, ojo, que no. Encantada, por supuesto. Pues nada, si quieres empiezo hablando yo, o si no me empiezas preguntando, lo que tú quieras. No, si quieres, para enfocar a la gente un poquito que no tiene conocimientos o que no tiene tantos conocimientos jurídicos, ¿qué son los delitos de odio y qué son unas diligencias de investigación que habéis iniciado? ¿Vale? Pues sí, yo creo que lo primero es explicar por qué, en un caso como este, la Fiscalía de Oficio, ¿y qué quiere decir de oficio, no? Inicia diligencias, que quiere decir sin que tengamos denuncia de nadie. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque como ciudadanos y como ciudadanas estamos viendo la tele, y vemos que ahí está sucediendo algo que, si se prueba y se encuentra el autor, tiene los caracteres de un delito de odio. Entonces, pues bueno, como podemos hacerlo y como además debemos hacerlo como garantes de la legalidad, que es la función que nos da a los fiscales la Constitución, pues en cuanto podemos, ¿no? Al día siguiente abrimos esas diligencias de investigación, que son como una investigación previa a la que se hace en el juzgado. Nosotros en realidad no pretendemos acusar directamente, sino saber si hay indicios suficientes para presentar una denuncia o para remitirlo al juzgado, para que el juzgado ya vaya adelante por un delito en el que además el Ministerio Fiscal será parte. Bueno, pues dicho esto, ahora vamos por qué son los delitos de odio, porque mucha gente piensa que delitos de odio es odiar a alguien, ¿no? Y bueno, lo que es sorprendente es que se puede odiar a alguien y no cometer un delito de odio, y lo que es aún más sorprendente es que se puede cometer un delito de odio y no odiar a alguien. Con lo cual, el nombre viene realmente de una traducción literal del inglés, y como pasa tantas veces, pues no resulta tan jurídico ni tan exquisito como a lo mejor debiera. Pero en general también otra cosa que es curiosa saberla es que el Código Penal en ningún momento usa la expresión delitos de odio, los llama delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Para un titular de prensa es mega fantástico. Y bueno, pues consisten fundamentalmente, se pueden cometer de 2 tipos, ¿no? Así haciendo una cosa, una división como muy simple, ¿no? Pero yo creo que es bastante ilustrativa. Se pueden cometer por discurso, el discurso de odio, que fundamentalmente tiene que consistir en incitar al odio, no basta con insultar a alguien, y además siempre se hace por unos motivos, ¿no? Y los motivos están tasados en el código, son todos los que a todo el mundo se nos ocurren, ¿no? Orientación sexual, religión, antigitanismo, antisemitismo, aporofobia, racismo, origen nacional, xenofobia. Pues bien, todos estos motivos, género, sexo, todos estos motivos tienen que ser la causa de cometer ese delito, y si se comete mediante el discurso de odio, tiene que incitarse al odio o difundirlo directamente. La otra posibilidad
es cometer un delito de odio por acción, que es cometer actos que entrañan humillación o menosprecio de la víctima concreta o del grupo concreto. En este caso, claro, lo primero es que tiene que haber una víctima o un grupo que se siente humillada o menospreciada, ¿no? Por poner un ejemplo de cuándo puede no sentirse, hay un artículo hoy que publica Loreto Chando y que me pidió unas declaraciones sobre la diferencia entre esto y lo que ocurrió con los gritos del colegio mayor aquel, y efectivamente en aquello no se sigue adelante porque no hay un acto de humillación, porque ellas no se sienten humilladas. Pero en este caso no es así, es evidente que hay al menos una persona que se siente humillada, con lo cual tenemos pues uno de esos dos tipos penales, que están los dos en el mismo artículo, y luego además se puede mezclar con otros delitos. Esto es, si esa acción que entraña humillación es pegar una paliza, pues además irá con un delito de lesiones, o si es amenazar, pues irá con un delito de amenazas. Y eso es en general el delito de odio. Lo fundamental es que sea por esos motivos tasados y que o bien entrañe menosprecio o humillación o bien incite al odio. Susana, ¿la pena más o menos cuál es? ¿La mínima? Pues la pena depende de qué tipo estemos hablando. El tipo de humillación o menosprecio tiene unas penas más bajas y el tipo de delito de odio de incitación al odio más altas, pero bueno, la horquilla va desde 6 meses hasta 4 años, más una pena extra de inhabilitación, esto de prisión, y luego además también puede ser una pena de multa, y luego además tenemos que sumar si hay un delito de lesiones, si hay un delito de asesinato, que puede haberlo, esperemos que no, pero puede haberlo, o si hay otro tipo de delito, e incluso la posibilidad de que se pueda cometer los dos tipos de delito de odio, por expresión y por acción, que también puede ser. Ima. Susana, una pregunta muy corta en medio de todo esto, porque yo estoy recordando de dónde vienes tú y de dónde sigues practicando, que es en violencia de género, y estamos hablando mucho de odio y de cómo lo que está pasando en el fútbol, los insultos, todo lo demás y todo lo que genera o la violencia que se genera en los campos de fútbol, y estás hablando de las penas y voy a ir directa a las penas. No tenemos penas accesorias en este caso como tenemos en violencia de género, o no se ha planteado todavía si esa pena accesoria se puede plantear, de cursos de reeducación para aquellos que cometen este tipo de delitos. Pues mira, como dicen en los cursis, me alegro de que me hagas esa pregunta. Está la posibilidad, no es obligatorio, no está como penas, pero sí para la remisión, la suspensión de la ejecución de la pena. Así como en violencia de género es obligatorio el curso de reeducación. En el caso de los delitos de odio no es obligatorio, pero sí que tenemos la opción, como tienen para cualquier delito. Eso es lo que dice el código, pero sí que es verdad que nuestro criterio está siendo pedirlo siempre, y de hecho en la última reunión de fiscales delegados que hicimos a finales del año pasado, pues una de las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Es, bueno, por lo menos como fiscales pedir siempre. Y de hecho, si queréis, os cuento un caso curioso. Siempre las cosas con ejemplos se ilustran mejor. No hace mucho tuve un delito de odio de estos por acción. Era bastante fácil en cuanto a prueba. Pues era el dueño de un bar que el dueño del bar era negro, y entonces pues bueno, un cliente fue a sacar tabaco de la máquina y le dijo que no le había tal, se cayó al suelo la moneda y le dijo que la recogiera, negro de mierda, con la lengua o una cosa así. Esto lo vieron los clientes, con lo cual el tema de prueba estaba claro. Y estaba todo más o menos claro, y el hombre estaba dispuesto a conformarse con la pena, pero ojo, lo que no quería, pero con una pena no tenía antecedentes, le hubiéramos dado, era una pena de 2 años, le hubiéramos dado la suspensión siempre y cuando se hubiera sometido al curso de reeducación. Y no se conformó, porque se negaba a hacer el curso de reeducación porque él decía que no era un racista. Y decía, de hecho, es que estoy casado con una boliviana. Y yo le iba a decir, bueno, es que puede ser, con tu mujer puedes ser racista y además maltratador, puedes ser lo que quieras, ¿no? Pero el hecho es que no se conformó precisamente por no someterse al curso, ¿no? Bueno, he de deciros que está condenado a más de lo que pedíamos, pero bueno, esto ya entra en la anécdota.
Sí, pero bueno, la pregunta era porque creo que como en violencia de género, al fin y al cabo, todas estas cosas tienen que ver mucho con la educación y con la estructura social en la que vivimos, ¿no? La Luego pelea está esta ahora que hay de si somos machistas o no somos machistas, si somos racistas o no somos racistas, que existen este tipo de cosas, pasa y lo sabemos, si no, no existirían en el Código Penal además tipificadas, no tendríamos a nadie condenado, viviríamos en un mundo en paz y feliz. Entonces era un poco por eso, creo que es tan necesario como en violencia de género, o sea, todo lo que tiene que ver con la sociedad y la estructura que nos lleva a cometer ese tipo de delitos o ese tipo de acciones, ya ni siquiera cuando son delitos, que generan ese conflicto en la sociedad y que atacan a los derechos humanos. Creo que lo primero que tenemos que hacer es educar bien, ¿no? Sí, otro de JR. los problemas con las penas accesorias es que no hay una pena de alejamiento específica. Tienes que ir a las genéricas y como las genéricas se trata de un delito contra la Constitución, como no se haya cometido además un delito de lesiones o un delito de amenazas, no puedes poner un alejamiento. Y ahí tenemos otro de los problemas. Yo creo que el 510 debería llevar en sus dos tipos, o por lo menos en el segundo, en sí mismo el alejamiento, ¿no? Porque si luego lo que se ha cometido es unas lesiones constitutivas de delito leve, pues el alejamiento no puede ser superior a 6 meses. Bueno, ahí se está dando un caso, por lo menos lo que he escuchado yo, es que por lo menos los clubes han reaccionado expulsando de por vida a los supuestos, a las personas que han proferido los insultos, ¿no? Eso parece. No lo sé, pero bueno, tampoco porque podrían entrar de otra manera al estadio, al no tener prohibida la entrada. El, ¿No? Porque lo ideal sería que se prohibiese la entrada en estadios para el resto de su vida y ya está. Claro, en cualquiera de los casos también por la vía del derecho penal y si pudiéramos, en este caso es difícil porque el delito que va anejo a él serían unas injurias y las injurias están destipificadas como sabemos, con lo cual sería difícil meter un alejamiento, pero suponiendo en el terreno teórico que hubiera unas amenazas ya podríamos poner, pero bueno, por tiempo determinado. De todas maneras, ahí la ley del deporte pues prevé unas sanciones que son incluso en estos casos acumulativas a lo que dice el Código Penal, ¿no? Aun sin perjuicio del bis in idem no es lo mismo, bueno, ya sabéis que hay excepciones, ¿no? Y que se pueden sumar penas de este tipo a penas de índole penal, lo que no puede es castigarse con el mismo tipo de pena. JR, tienes Sí, la mano levantada desde hace un ratito. en el caso, hola Susana, en el Hola. caso que nos ocupa hoy o que nos ha traído hoy aquí, que es el caso de Vinicius, ayer, el domingo en Valencia, en Mestalla, pues hubo toda una serie de gritos por una serie de aficionados al Valencia, en el cual le llamaban negro, le llamaban mono, hacían gestos de mono y lógicamente directamente señalando a Vinicius. Pues quería determinar o preguntar un par de cosas. Por un lado, si entiende o se puede entender, yo así lo entiendo a priori, que es una lesión sin duda alguna a la dignidad de este jugador, de esta persona, y que de hecho esa lesión a esa dignidad pues entraña una humillación, un menosprecio que además ha sufrido, porque de las propias imágenes, al menos que todo el mundo ha podido ver, ya sea viendo el partido en directo, viendo en las redes sociales, ese jugador llega hasta llorar por esa acción de ese aficionado, o es de esos aficionados, porque también la sufrió antes incluso de entrar al partido. Es decir, se podría encuadrar, siempre, claro, ya me dirás que, claro, vas a tener que visualizar, vais a tener que estudiar las pruebas que haya para llegar a una determinación más concreta, pero a priori se podría quizás encuadrar en el artículo 510 2A del Código Penal por esa lesión a la dignidad. Y después, por otro lado, no es menos cierto que siempre, por la intervención mínima del derecho penal, se requiere un dolo específico pues para este tipo de delitos, un dolo específico, y es que solamente es responsable penalmente, o al menos, corrígeme Susana, la jurisprudencia viene a determinar que solamente es responsable en este tipo de delitos si la conducta se realiza por un motivo de odio o discriminación, es decir, que tiene una motivación, esa motivación. Y claro, en ese ámbito del fútbol, en ese ámbito de esa exageración de la situación y demás, pues a lo mejor se pretende diluir esa responsabilidad
diciendo que no tenía esa motivación. Entonces, ¿cómo se puede acreditar o no esa motivación? Vamos a ver, evidentemente quienes hacemos derecho penal sabemos que la motivación siempre es difícil de probar y tenemos que ir a indicios. Pero bueno, cuando el que insultan es una persona que tiene un color de piel diferente y además imitan a un mono y además, bueno, pues dicen una serie de cosas, hemos de pensar y se dirigen a él y no a otro. Pues hemos de pensar, ¿no?, que blanco y en botella, en este caso negro y en botella, pero bueno, no quiero hacer un chiste malo. Vamos a la responsabilidad civil. Yo lo estaba dando vueltas mientras estaba escuchando, ¿vale? Y voy a ser un poco crudo. Vinicius sabemos que es una persona que se calienta con facilidad, o eso es lo que dicen, ¿no? Y que todo esto se utiliza para influir en él y que le saquen del partido. Con lo cual, al sacarle del partido, no juega o juega peor, pongamos, o le expulsan, como es en este caso. Es decir, está influyendo la persona que está haciendo los gestos y que está haciendo los insultos en un juego donde económicamente este tío gana millones de euros por jugar, y por cada minuto que deja de jugar por estar expulsado se ha producido un castigo al Real Madrid, al club. Es decir, se podría calcular la responsabilidad civil en función del perjuicio causado por haber conseguido sacar a este tío del partido en base a los insultos. Porque realmente es un daño que se produce en el Real Madrid. Sacarle del juego, tenerle alterado. Ojo, ya no digamos si este chico cae en una depresión, porque tiene 23 años. O sea, es un niño. Claro, eso tendríamos que ir pues a los principios que estudiábamos cuando hablábamos del tema de la responsabilidad civil, al lucro cesante, ¿no? Y al dolo emergente, se llamaba eso así. Entonces, pues bueno, por un lado, lo que es la indemnización, el daño moral, y el daño moral pues se cuantifica en lo que se cuantifique. Pero por otro lado, efectivamente, si hay una persona o un club o una entidad que deja de ganar una cantidad de dinero por la acción de estos aficionados o estos delincuentes, o esto es lo que queráis llamar, o estos presuntos delincuentes, pues en principio, si el club se personara, podría plantearlo, ¿no? Y no sería, por lo menos jurídicamente, no sería descabellado. Yo creo que el problema ahí sería efectivamente probar que ha jugado peor y que han perdido el partido, y que además perder el partido ha supuesto una merma de ingresos para probar ese lucro cesante, pero en el plano teórico es una construcción absolutamente admisible. Ahí es donde quería llegar, Susana. Es decir, si Vinicius hubiese tomado la decisión de pirarse del partido y el partido se suspende, el perjuicio causado tanto a la televisión sería mucho más fácil de medir, realmente. Es decir, me voy porque me están insultando. Ojo, ya sé que la responsabilidad civil no es el tema de esto, pero me parece muy interesante. Bueno, vamos a ver, la responsabilidad civil no es el tema, pero a lo mejor una decisión acerca de la responsabilidad civil es importante. Y yo, bueno, pues voy a hacer un spoiler de un tema que soy víctima personalmente porque me da la gana y porque sois vosotros. Pues como sabéis, porque salió en todos los medios y vamos, no hay más que teclear mi nombre para verlo, pues hubo un tipo que abrió una cuenta con mi nombre, bueno, hay un procedimiento judicial en marcha y ya, vamos, lo dije cuando me recibieron declaración y lo repito que sí es condenado. Y si se le condena la responsabilidad civil, que yo he reclamado responsabilidad civil, donaré de inmediato esa responsabilidad civil a alguna asociación de víctimas de violencia de género, porque era con quien se metía en principio, ¿no? Y bueno, pues creo que ese tipo de gestos a lo mejor son interesantes, ¿no? Para que quien comete un acto racista vea que encima su dinero se va para ayudar a las personas a quien pretende humillar. ¿Os ha gustado el spoiler? No, nos ha encantado. Nos ha encantado. Primero, que el dinero vaya... Sí, Yolanda, te doy paso, pero primero que le quiten el dinero. Es decir, que la broma cueste. Sí. Hay veces que el dinero es mucho más efectivo cuando hablamos de personas que no tienen, como sabemos, personas que no tienen antecedentes penales y que al fin y al cabo les van a dar la remisión y que previsiblemente no van a cometer otro delito. Pues claro, al final parece que la cosa queda en nada, pero si le rascas el bolsillo le duele a todo el mundo, aunque sea millonario. Yolanda. Pues es que aprovechando el spoiler, vamos a sacar nosotros también un programa precisamente en el que hablamos sobre la responsabilidad civil y la escasa cuantía de lo que se puede considerar daño moral.
que nuestra jurisprudencia ciertamente está dando auténticas miserias. Por ejemplo, has sacado bien el tema tú en temas de violencia de género y todos estos temas, agresiones sexuales y demás. O sea, se lanzan con unas responsabilidades civiles de indemnización por daño moral de 3.000 euros, que tú dices, Sí. es una... Y encima, no solo eso, sino que sirve, si lo pagas antes, como atenuante. Efectivamente, y aunque pagues, o sea, con que pagues 100 euros, yo recuerdo un caso que tuve de una chica asesinada, eh, que la asesinó otra chica, además fue un asesinato muy violento y muy salvaje en su día, que la chica estaba en prisión y bueno, pues daba a la familia el importe de lo que trabajaba en prisión. Esto es que eran como 100 euros al mes. O sea, te han matado y tuvimos que aplicarle la atenuante de reparación del daño, porque es objetiva. Y claro, una chica que además sus padres tenían una importante cantidad de dinero, podían haberle pagado más y que solo pagaban eso, la verdad es que era un poco vergonzoso. Pero respecto a la responsabilidad civil, te diré que es un tema que parece árido, pero es muy interesante. De hecho, en mi blog, que lo conocéis todos, uno de los posts, si no el más visitado, es el relativo a la responsabilidad civil. De hecho, lo visitan muchísimas, es de los que, aunque no lo haya sacado, aunque no lo haya rescatado, sigue visitándose con una frecuencia para mí que me alucina, ¿no? No sé, si hay alguien que no lo Vale, conozca, Susana, y el nombre del blog, porque lo conoce casi todo vale, el mundo, pero oye, aquí se pero el blog permite. se llama Con mi toga y mis tacones, ¿no? Es un blog, bueno, yo creo que ya es bastante conocido, pero bueno, se le hace público, claro que sí. Claro, si Y alguien ahora no lo voy con la conoce. pregunta, porque simplemente esto era un comentario al hilo, porque a mí también el tema de las responsabilidades que me trae por el camino de la amargura. A ver, ¿cómo es posible? Yo no soy muy futbolera, pero creo que en el Real Madrid también juegan más personas y en ese momento estaban jugando otras personas también de color, también negras, como precisamente Vinicius. Y sin embargo, los ataques solo iban dirigidos a él. Entonces, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿cómo se prueba un ánimo específico cuando hay otros jugadores en el campo que tienen objetivamente las mismas condiciones físicas y no se meten con ellos, sino solo con uno en concreto? Bueno, pues ahí no hemos de irnos más que al tipo legal. No habla de humillar a toda la raza, no a toda la etnia ni a todas las personas. Con que humille a una persona por ese motivo, es que a lo mejor tú no quieres humillar al otro, ¿no? Esto es como el que dice siempre, no, si yo no soy homófobo porque tengo muchos amigos homosexuales, ya, bueno, tienes amigos homosexuales y a tus amigos homosexuales no los humillas, pero a este sí. O el típico, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo querer algo malo a las mujeres si tengo madre y hermana? Ya, pero es que no todas son tu madre y hermana, ese es el problema. Aparte, Yolanda, introducir estos cánticos en un estadio delante de muchos jugadores negros también les tiene que influir. Es decir, aunque no vaya directamente Vinicius, porque tampoco se decía Vinicius, eres un... No, se decía, o se hacía el ruido, tiene que influir incluso a los jugadores del propio Valencia, que también tendrán algún jugador por lo menos Sí, yo... salió Kluivert nada más terminar el partido y bueno, hizo unas manifestaciones. Lo que pasa es que la verdad es que yo creo que el tema deportivo, teniendo en cuenta, vosotros no sois valencianos, pero aquí el Valencia tira muchísimo, la gente está muy, muy fatal de la cabeza con el Valencia y bueno, tenía una sonrisa de oreja a oreja pensar que se salvaba, o sea, que se salvaba, que les debería dar vergüenza un equipo que se supone que tendría que estar en los primeros puestos, pero bueno, como está a punto de bajar, aún no tiene la salvación, parece que en principio primaba en ese tema deportivo y este dijo, bueno, tal, e incluso hubo alguien que dices negro, pero menos, ¿no? Como haciendo una especie de broma. Pero es así, o sea, yo creo que, bueno, pues aunque no se dirigieran a mí, pero se dirigieran a alguien bueno, pues que comparte el color de la piel conmigo, yo me sentiría ofendida, ¿no? Como me siento ofendida cuando maltratan a una mujer, aunque no sea yo. Yo creo, no, un No, Willy, tú. No sé si JR tenía una pregunta sí, antes. no, yo No, solamente JR. quería matizar o quería, sobre lo que antes pregunté, no todo insulto que sea o tenga un trasfondo racista tiene una repercusión penal. Es así, ¿verdad?
Sí, eso es importante que la gente lo sepa, porque de hecho ha habido otros casos que se han archivado y te dicen, es que bueno, es que no ve el racismo, no vamos a ver, es que el racismo no es delito. El racismo en sí no es delito, es una conducta deleznable, reprochable, lamentable, pero el racismo no es un delito. Pero ojo, el machismo tampoco lo es. El Código Penal, como sabemos, relata unas acciones, pero hay determinadas acciones que son racistas y que no lo son. Pero es que además en el caso del delito de odio no basta con que la acción sea racista en este caso, sino que cuando hablamos de discurso tiene que incitar al odio, no basta con insultar a alguien. Y esto es siempre muy difícil, porque bueno, si nos vamos a cuando se inventó, por decirlo de alguna manera, el delito de odio, que era para el tema del nazismo, pues evidentemente Hitler se subía a un púlpito y decía que hay que gasear a los judíos. Y ese discurso es muy fácil decir que incita al odio. Pero ahora la gente no dice esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se incita al odio? Y esa vertiente subjetiva es la que es muy, muy difícil de probar. Y luego, bueno, pues claro, hay que ver. La verdad es que cuando nos quitaron los delitos leves de injurias, nos dejaron ahí un agujero, porque si no, pues siempre podías ir por un delito leve de injurias y en su caso aplicarle el agravante. El agravante te la admitirían o no, pero claro, nos íbamos entre el todo y la nada, ¿no? Ahora, afortunadamente, la Ley de Igualdad de Trato de este último año, pues ha introducido sanciones administrativas para esas conductas que estaban entre el todo y la nada. Pero hay que tenerlo claro, que decirle a alguien mono de mierda, maricón de mierda, negro de lo que sea, solo aisladamente ese insulto, por más que sea con una motivación racista, solo el insulto es difícil que sea delito, porque un solo insulto es difícil que sea un acto de humillación. Puede serlo, depende del ámbito, ¿no? Si lo hace a lo mejor, pues bueno, en medio de un partido de un colegio, de todos los padres de un colegio o algo así, pues a lo mejor el acto de humillación, pero depende del caso, el insulto en sí no es delito. Y de hecho hay veces que nos encontramos con que hay una pelea en que dos personas se pelean y le llama pues maricón, como le podría llamar hijo de puta o cabrón, ¿no? Y en esos casos tenemos que ver que la motivación de pegarle no era el odio, sino que estaban los dos cocidos y se dieron de leches. Y a raíz de eso, y termino, ¿tú crees que se debería reformar algo en relación con los tipos penales en los delitos de odio? A lo mejor clarificar, por ejemplo, en derecho comparado, no sé, creo que en Brasil el mero hecho de proferir frases injuriosas con contenido racista ya es constitutivo de delito, más allá del dolo, de la intencionalidad o no. Sí, yo creo que habría que rellenar ese espacio delictivo entre el todo y la nada. Que aunque esté relleno ese hueco, ¿no? Con ese precipicio lo hayan llenado con un poquito de sanción administrativa, creo que el hecho de un insulto racista, de la misma manera que los insultos están destipificados, salvo que estemos en el ámbito de la violencia de género, pues por ejemplo podría ser perfectamente una posibilidad el que pues esa vejación injusta, que no es constitutiva de delitos, salvo en el caso de la violencia de género o de la violencia doméstica, tuviera también una excepción para el caso del ámbito de los delitos de odio. Yo iba un poco por ahí porque recordaba una conversación que tú y yo tuvimos paseando, no recuerdo por dónde estaríamos tú y yo, pero sí recuerdo hace años, te lo comentaba antes de entrar un poco, esa conversación que tú me decías, los delitos de odio son los próximos delitos de violencia de género. Y esto lo digo por algo, lo digo por lo que está diciendo José Ramón y porque quien te conocemos hace mucho, conocemos tu trayectoria, hemos visto cómo has ido introduciendo cosas, ayudando mucho a crecer en el sentido de pues por ejemplo, la publicidad sexista y demás como fiscal. Y se está hablando mucho estos días que si esto puede ser un punto de inflexión, estamos hablando tanto de la ley del deporte, estamos hablando de la violencia que genera el fútbol. Hay que ser conscientes que en España el fútbol es un deporte mayoritario, que se sigue con mucha pasión, con mucha exacerbación en muchos de los casos. Tú hablas de Valencia y los valencianistas, yo me reconozco madridista, muy, muy madridista, y bueno, pues al final realmente mueve muchas pasiones, mueve mucho dinero, es un gran negocio, aquí hay un montón de cosas que entran y estamos hablando de ese punto de inflexión que puede ser lo que ha sucedido con Vinicius. Ojalá que sea así
Y todo esto venía precisamente a colación de lo que dice José Ramón. Este punto de inflexión, el que ahora estemos hablando de todo esto, puede significar que alguien se plantee de una vez realmente hacer esos cambios, no solo en el Código Penal, que yo creo que ya has dicho tu respuesta, que yo coincido, que creo que necesitan una vueltita los delitos de odio, como hemos ido avanzando en violencia de género, ¿no? Pues igual deberíamos avanzar en delitos de odio. Al fin y al cabo son derechos humanos igualmente. En otras leyes, en la ley del deporte, en otro tipo de ámbitos, no son las conductas que tienen que ver con este caso, por ejemplo, es el racismo, sino esos insultos, esa forma de estar en los campos de fútbol. Sobre todo, por ejemplo, porque estamos hablando mucho ahora de los niños y de los equipos de categorías menores en los que se insultan árbitros. Están saliendo ya muchos entrenadores, jugadores que dicen, yo voy a trabajar y me están insultando constantemente. O sea, tenemos que parar esto. ¿Puede ser realmente, crees que puede ser un punto de inflexión y que habría que hacer esas modificaciones? Y vamos a ver, yo creo que las primeras modificaciones sí que es verdad que veníamos reclamando desde las reuniones de delegados, de fiscalía y las memorias todos los años una mejor regulación de los delitos de odio, una regulación de lo que incluso de lo que no son delitos de odio a nivel nacional, porque ahí sí que había sectoriales. La única que había a nivel nacional era la ley del deporte. Ahora tenemos la ley de igualdad de trato. En algunas comunidades autónomas hay otras leyes. En Valencia, por ejemplo, está la ley trans, tenemos una ley contra la homofobia, tenemos también la de memoria democrática y demás. Pero bueno, faltaba una vuelta. Sí que es verdad que la ley de igualdad de trato introduce muchas mejoras, sobre todo en ámbitos extrapenales, pero creo que falta una cosa fundamental, que es el reconocimiento del estatuto de la víctima de violencia de género. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pensemos en el estatuto de la víctima de violencia, perdón, de delitos de odio, igual que existe de violencia de género. Las víctimas de violencia de género tienen unas posibilidades que por más que se aplique el estatuto de la víctima, otras víctimas no tienen. Y ahora pongamos, por ejemplo, qué pasa con un grupo considerable de posibles víctimas de delito de odio, que son los inmigrantes. Bueno, ¿cómo le vamos a decir a un inmigrante que denuncie si no tiene papeles y si inmediatamente le dicen, bueno, pues muy bien, tú has denunciado, no tienes papeles, pero además te expulso? Si esto le pasa a una víctima de violencia de género, pues tiene previsto que no solo no la detendrán ni la expulsarán, sino que le ayudarán a regularizar su situación. Pero esto en el caso de los delitos de odio todavía no existe. Entonces, claro, es difícil convencer a personas inmigrantes para que denuncien si no tienen esas ayudas. Y eso vale pues para la porofobia y para otros grupos. Entonces, bueno, creo que ahí hay que dar una vuelta. Se han hecho cosas, ¿no? Por ejemplo, se ha introducido, igual que se introdujo en su día la publicidad sexista, en el mismo artículo de la Ley General de Publicidad, se ha introducido la publicidad racista y la publicidad incluso que relativa a estereotipos de estéticos que, por ejemplo, el tipo del 510 no recoge. Yo la verdad es que reconozco que estoy loca por ver si encuentro algún caso de publicidad de este tipo, porque me apetecería darle una vuelta. A mí me gusta mucho el derecho creativo, pero bueno, se han hecho cosas, pero todavía faltan cosas. Y yo creo que de las cosas más importantes es esto, ¿no? Que las personas se sientan, en condiciones de denunciar. No olvidemos que si la infradenuncia en violencia de género es nuestro principal problema y las cosas que se conocen están entre un 20 y un 30%, en delitos de odio lo que sale a la luz está entre un 3 y un 10%. Esto es menos de la mitad. Y esto es fundamental. El principal enemigo de los delitos de odio es la infradenuncia, porque es que además la gente cuando viene a denunciar, la mayoría que sí viene a denunciar, siempre dice una frase: no es la primera vez que me pasa, pero es que al final esta es la primera vez que denuncio. Es como si tuvieran unas tragaderas que les obligan que se sienten obligados a soportar determinadas cosas como si les vinieran de serie, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el pueblo gitano. Es el colectivo más discriminado, pero el que menos denuncia. Y más discriminado no quiero decir más víctima de delitos de odio, sino más víctima de discriminación, que puede no ser delictiva. Pues lo típico, que entran en un tren y solo les cachean a ellos, y bueno, pues cosas de este tipo. Susana. Espera un segundo, Willy, porque a raíz de lo que ha dicho, una de las preguntas que te hacían anoche, no recuerdo en cuál de las dos cadenas que oí en radio, te decían, porque si es la misma víctima, tú explicabas que efectivamente, al ser la misma víctima, aunque le haya pasado en no sé cuántos campos, ¿vale? Porque Claro. se está hablando mucho de si es un provocador,
Natalia le veía hacer una... No me gusta comparar víctimas. Yo odio comparar víctimas porque creo que al final alguien se siente ofendido. Pero Natalia Velilla hacía esta mañana un tuit diciendo es como cuando la han violado porque lleva minifalda y va provocando, ¿no? Un poco lo de Vinicius. Lo que yo he venido viendo de Vinicius y también lo hemos hablado entre nosotros, un chico muy joven que llega, que empieza a tener problemas desde el principio de racismo, de una serie de cosas, muchas cosas que tienen que ver con su trabajo, como ha dicho, tiene 23 años. Eh, todos vemos, por ejemplo, en víctimas de violencia de género que a veces la acción es pasiva y a veces, pues no, es hacerle frente, ¿no? No sé si ese es el caso de Vinicius, pero no creo que una provocación sea en ningún caso justificativo de nada. Esto me está pareciendo un horror lo que estamos viendo. No, además yo Pero creo que bueno, pues es un blanco más fácil. Si tenemos una urbanización de 4 casas, 3 tienen una puerta blindada y la otra tiene una puerta que no está blindada, probablemente el ladrón vaya a la puerta que no está blindada. Pero esto no quiere decir que tenga derecho a entrar ni que esté provocando. efectivamente, pero me refiero al tema de delitos de odio cuando me venía por el tema de los gitanos que estabas diciendo, ¿no? De la etnia gitana. Eh, es cierto que eso tampoco se recoge en los delitos de odio, ni en la ley de deporte, ni en ningún sitio. O sea, que esté pasándole a una persona en concreto por su raza, en este caso, o en caso de una homofobia, de alguna forma no tendríamos que plantearnos si eso también es, o deberíamos Sí, meterlo. eso digo, es en el mismo sentido que he respondido antes, ¿no? Yo creo que, bueno, que podría haber una posibilidad de que esas conductas intermedias que son insultar a alguien por razón de, de su pertenencia a un colectivo de este tipo, pero que no llegan a ser un acto de humillación concreto y que tampoco llegan a ser una incitación al odio, pero sí que son un insulto racista, pues que tuvieran un castigo como insulto racista. Y bueno, pues una posibilidad es la que he apuntado, ¿no? Podría haber otras. Está la posibilidad de la sanción administrativa, pero bueno, no siempre es fácil aplicar una sanción administrativa. Pero sí, yo creo que bueno, y tenemos también ahí el agravante de odio, pero claro, el agravante de odio tiene el problema de que también exige el que sea la motivación. Entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? A que se pide un componente subjetivo que no siempre es, pero es que aunque tu motivación no sea discriminar a alguien, si le llamas moro de mierda, pues te tienen que castigar más que si le llamas tipo de mierda, Sí. digo yo. Ahí yo quería incidir un poco en la provocación, ¿vale? La provocación se puede considerar, dos preguntas, ¿eh? Se podría considerar atenuante en alguna manera en este caso. Y segundo, y aquí es a donde voy, la reacción, ya viendo a víctimas de delitos de odio, la de reacción que tienen muchas veces las víctimas es la de aparentar que no sufren un perjuicio, aparentar que no están sufriendo lo que ocurre y ponerse más farrucos, más chulos como mecanismo de defensa. Y esa provocación que nosotros observamos al final es una prueba de inseguridad o debilidad o de dolor que lo muestran de esa manera. No sé si es... Yo sí que lo he visto en muchas películas, en muchas series se Vamos ve, a es ver, decir... esto es lo que con las mujeres pasa, el síndrome de la abeja reina, ¿no? Esto que pasa de mujeres que no se siente, que dicen que, bueno, que han llegado hasta donde sea en su trabajo y que dicen que no las han discriminado y que la que quiera que haga lo mismo que ella. Luego es curioso que esas mujeres, que algunas son empresarias, han llegado ahí porque, bueno, lo han tenido fácil por su familia o por sus medios, ¿no? Que no todo el mundo tiene eso. Pero, y yo creo que es una especie de síndrome de la abeja reina llevada a otras circunstancias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que hay un partido político que expresamente, bueno, pues rechaza a los inmigrantes y que hay al menos un inmigrante que está en sus listas y además en un puesto muy destacado, ¿no? Que parece una paradoja, pero es un poco un fruto de esta situación. Y luego lo de la provocación, desde luego, no es una, o sea, lo que llaman provocación en este caso no es una provocación con ninguna característica jurídica de lo que llamamos provocación y en modo alguno, porque en cualquier caso la provocación sería su pura existencia, o sea, el saber que es un tipo que es especialmente irascible.
porque es lo único, ¿no? Y que, bueno, pues que si a él le dices tal, va a reaccionar, mientras si se lo dices a otro, se la va a traer al fresco. O va a parecer que se la traes al fresco. Ojo, que ya digo que yo creo que me sentiría vejada aunque no lo aparentara y aunque se lo dijeran a mi amiga, ¿no? Yo no sé si tenemos alguna pregunta más. JR, yo no sé si queríamos entrar en el debate de España racista o no, o simplemente desconocemos los sesgos racistas que tenemos y no somos conscientes de ellos. Un poco. No. Es un plano, de luego es una pregunta no jurídica, es una pregunta de otra índole, pero no desmerece, porque el fondo de todo es que el objeto es si hay esas expresiones racistas, es porque realmente hay un sustrato racista en los españoles. España es racista, España no es racista, y esa es una pregunta que nos podemos hacer todos, ¿no? Y bueno, yo personalmente creo que no. Yo sinceramente creo que no, que para que un país sea considerado racista, lo primero que tiene que tener es una legislación que no sea acorde con la igualdad. Y aquí sí que se tiene una legislación acorde con la igualdad y no precisamente nuestra Constitución vela por la igualdad sin discriminación de ningún tipo por razón de raza, sexo, religión, etcétera. Por lo tanto, en modo alguno se puede y se debe calificar, como han calificado algunos a España, como un país racista. Sí que hay españoles que son racistas, como los hay, como hay ciudadanos de otros países que lo son, claro, lógicamente. Y creo que frente a ello, frente a ese racismo que pueda haber en algunos ciudadanos, lo que hay que combatir a través de los instrumentos del Estado es primero con la educación y en último extremo, cuando superan la barrera de lo indebido, pues con las normas administrativas sancionadoras y, por supuesto, en último extremo, última ratio, con el Código Penal. Pero España, para mí, de luego, no es un país racista. Yo creo que ha dicho, no sé si ha sido Ancelotti quien lo ha dicho, pero me ha gustado la frase, independientemente de que me guste o no personaje o de que me guste el fútbol o de lo que sea, pero creo que ha dicho que España no es racista, pero hay racismo en España. Yo creo que ahí está un poco la clave. Y además hay, bueno, es verdad que hay más racismo de lo que en el fondo la gente cree y que además depende de con qué grupo somos racistas. Hay mucho más racismo, por ejemplo, respecto al pueblo gitano, que incluso el refranero tiene un montón de cosas que les infravaloran que respecto a otras realidades que no conocíamos, ¿no? Y lo que no acabo de estar de acuerdo es que el hecho de que exista una legislación que consagre la igualdad es un paso importante para desterrar el racismo, igual que la desigualdad, pero no siempre, ¿no? Una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad material, igual que ocurre con las mujeres. Es un paso muy importante, pero no siempre las personas están al nivel, ¿no?, de la legislación. Como legislación, desde luego, tanto en materia de igualdad por estos motivos como de igualdad de género tenemos una buena legislación, mejorable pero buena, pero en la práctica pues hay veces que resbalamos, ¿no? Y yo creo que está ahí la cosa. No es con carácter general. Yo no me atrevería a decir que estamos en un país racista, pero que sí que hay un hecho de racismo y que además el advenimiento a las instituciones de determinados partidos que por lo menos no condenan el racismo hace que haya gente que se sienta legitimada para defender un discurso que antes entendía que era políticamente incorrecto. Yo no sé si queréis añadir alguna cosilla más o ya vamos cerrando el programa. Yo le voy a hacer una pregunta a Susana, porque como lo está dejando en Twitter, pero la gente no lo sabe, tampoco quiero que la linchen en Valencia. Susana, ¿te gusta el fútbol? Bueno, a mí no me gusta el fútbol. Lo que pasa es que yo soy muy groupie y, bueno, soy capaz de que me guste cualquier cosa. No, normalmente no voy al fútbol, pero bueno, si hay que ir, se va. He ido para este año, desde luego, no sé. Pero sí que cuando el Valencia ganó la Liga, pues al final fui incluso a recibirlo a la plaza del Ayuntamiento. Porque
tengo un natural groupie que no puedo librarme de él. Y luego además es que el Valencia, es que, bueno, quienes sois del Real Madrid, no sois madrileños, a lo mejor no compartís lo mismo, pero en Valencia, el Valencia tiene una parte muy importante, yo creo que en el Barça también pasa de identidad de pueblo regional, o sea, va muy unido a la identidad como pueblo, ¿no? Y entonces, pues bueno, también es un componente folclórico festivo que eso. Pero a mí el fútbol en sí, pues me da igual, ¿no? Pero bueno, pues ir con un equipo y que gane, pues soy incluso capaz de llevar hasta pompones. Bueno, y ya por último, la pregunta lógica, sabemos que ha habido 3 detenidos, que se las ha puesto en libertad. ¿Vais a seguir desde Fiscalía con las diligencias de investigación como pensabais hacer? A ver, la idea es seguir con las diligencias de investigación hasta que la idea primigenia, ¿no? Es seguir con las diligencias de investigación hasta que efectivamente tengamos una seguridad de que ahí hay un fuste para seguir adelante, para poner una denuncia, una querella por parte de Fiscalía y que llegue al juzgado ya con una envergadura, que es lo que se hace pues en casos de corrupción o en otro tipo de casos. Ahora bien, en el momento en que un juzgado entre a conocer, por ejemplo, si esos detenidos en vez de ser puestos en libertad hubieran pasado al juzgado de guardia, pues no nos hubiera quedado otra que por disposición legal pasar las diligencias al juzgado. Pero mientras no entre un juzgado a conocer y por supuesto mucho antes de los 6 meses, esto lo queremos tener aviado pronto, pero bueno, hay que ver muchos vídeos porque además, bueno, pues hay muchas posibilidades con las cámaras. Antes era mucho más fácil o mucho más difícil, pero ahora cualquier persona que estaba en el campo es susceptible portadora de un vídeo, ¿no? Y te lo puede hacer llegar de alguna manera. Y bueno, pues hay que visionar muchas cosas y decidir muchas cosas. Pues nada, darte las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros una vez más, explicando los delitos de odio y todo lo que nos has contado, Susana. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo encantada, os he hecho spoiler, he hecho bromas, he hecho de todo. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, nosotros siempre encantados Ya que vengas. Es verdad que hemos repetido delitos de odio, porque contigo ya hicimos un programa, que bueno, volveremos a pasar ya con el tiempo, pero bueno, han avanzado las cosas desde que hicimos el programa y bueno, es un asunto de actualidad. Yo creo que es una buena oportunidad, no solo para vosotros, sino yo lo estaba comentando hoy, creo que era con el reportero de Telecinco, que hay que aprovechar, quienes creemos en la comunicación, tenemos que aprovechar oportunidades como estas para hacer pedagogía. Entonces, pues bueno, si no me hace nadie caso cuando le pegan una paliza a una pareja de homosexuales que entran en una discoteca, pues bueno, pues ahora que es el fútbol, pues bueno, pues vamos a aprovechar que el fútbol tiene difusión para colarles el mensaje, ¿no? Y bueno, pues quien no lo oiría en otro caso, pues ahora lo oirá porque oye un programa deportivo. Lo compartimos totalmente, ya lo sabes. Pues Susana, Yolanda, JR, Inma, muchísimas gracias. Y luego una reflexión, si queréis. Yo cuando iba al baloncesto, llevo yendo al baloncesto muchos años en San Pablo, Burgos, los valores son distintos. Cuando hay un buen partido. Me estaba acordando precisamente de eso, pero me callé la pregunta, Willy, porque sinceramente veo cosas últimamente también en el baloncesto que podemos decir que se están futbolizando. No, pero déjame. Pero en la mayoría de deportes los valores son distintos. No, pero la reflexión era otra, ¿eh? Es decir, nosotros, o yo por lo menos, cuando voy a ver a mi equipo, al San Pablo, cuando estaba en ACB y ahora está en. Cuando se aplaude un buen partido, al contrario, aunque no se haya ganado, cuando se aplaude a un buen jugador cuando ha hecho un buen partido, aunque no se hayan ganado, yo me siento orgulloso. Y a mí me gustaría llevar a mis hijos a ver esos partidos y sentir eso. Es verdad que hay equipos o hay partidos en donde no se ve, y ha ocurrido últimamente. Pero en el fútbol está generalizado el insulto. La educación siempre ha ido en ese camino y ese es uno de los problemas lo decía Xavi, lo decía mucha gente, muchos entrenadores, es decir, yo tengo que aguantar que me insulten y eso se ha normalizado. Y yo creo que esto que ha ocurrido con Vinicius es un punto de aparte en muchas cosas, en que la gente tiene que ir a ver fútbol, a disfrutar del partido, a no intentar echar al jugador mejor del otro equipo, porque
te vas a perder al mejor Ronaldinho jugando contra el Barça contra el Madrid en el Bernabéu y salir aplaudido por el Bernabéu en un momento. Es decir, vas a ver a un tío excepcional ver jugar al fútbol, y eso es lo que tiene la gente, que ser consciente y dejar de provocar, porque nos criticamos mucho el bullying sobre niños, nos ofende, hacemos campañas, miles de campañas, y resulta que estos chicos son niños que están delante de muchísima gente, y que el castigo de un día tras otro estarles insultando, yo no sé qué capacidad mental tienen, pero me parece brutal el no poder, el abstraerse de todo lo que les ocurre. Entonces, como reflexión, me parece una barbaridad lo que este niño de 23 años ha sufrido. Me parece una barbaridad que se le insulte por ser un jugador. Y yo personalmente, si alguien viene a mi casa, me gusta que esté contento, aunque me haga perder el partido, ¿no? Entonces, espero, lo que decíais, que a partir de ahora, por lo menos, a través de los comunicadores, Susana, tú ahorita has metido una paliza a comunicar. Yo sí, estoy. La verdad es que estoy disfrutando, porque a mí esto me gusta. Claro. Vamos a de reconocerlo. Además, bueno, pues cuando era portavoz estaba un poco cansada porque era todo momento, pero ahora de repente, pues claro, de este chute de adrenalina, pues está bien. A lo mejor si estuviera una semana más estaría un poco hasta el gorro, pero bueno, creo que estas cosas hay que hacerlas. Sí, y la repercusión que ha tenido internacional y todo, yo creo que ha sido... Bueno, ya termino, Es que me ha hecho gracia una noticia de Brasil diciendo que si en España no les castigaban, iban a aplicar no sé qué normativa diciendo... Territorialidad. Sí, que dices, bueno, mira, por lo menos que la gente se asuste, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos, y Susana, otra vez, por volver y a instruirnos. Muchísimas gracias. Cuando quieras, ya sabéis, ya me inventaré otro tema para volver. Bueno, pues buenas noches, y a todos los que nos habéis estado escuchando hasta ahora, pues daros las gracias. Vale.